Para iniciar esta ceremonia partiremos con algunas palabras de bienvenida. Invitamos a pasar al escenario al doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Regional Valparaíso. Muchas gracias. A nombre del Colegio Médico de la Quinta Región y especialmente del Consejo Directivo, quiero dar las gracias al trabajo que el Departamento de Género y Diversidad Sexual ha estado realizando desde su formación. Es para nosotros un motor muy necesario que nos ayuda principalmente a una tarea que es esencial, y es reducir las brechas de género en salud. Me acuerdo de una discusión en el Consejo, estaba la doctora Silva en otra directiva, cuando se nos planteaba la no necesidad o la no pertinencia de crear un departamento de género, porque según algunos de los consejeros más antiguos, no existían estas brechas. Y ellos planteaban la inexistencia de estas brechas porque la remuneración de la ley médica no distingue por género. Pero fue muy interesante escuchar a quien había sido mi profesora y a varias de nuestras colegas, relatarles algunas de las situaciones que sí demostraban brechas de género y que nosotros también, como médicos, habíamos vivido, algunas veces como espectadores, otras, lamentablemente, y así lo reconocemos, también como generadores de esas brechas, y uno empezaba a hacer una revisión muy rápida, muy somera, de quiénes ocupaban las jefaturas, quiénes tomaban las decisiones, de qué forma se trataba en algunas especialidades a los hombres y a las mujeres, y para qué decir a aquella persona que reconocía abiertamente una diversidad sexual. Y de pronto nos dimos cuenta que el departamento era aún más necesario. Y no me acuerdo si fue la segunda o la tercera vez que lo presentamos en el Consejo, en que se logró aprobar. Y fue muy importante porque se había aprobado el departamento de género a nivel nacional, se había aprobado a nivel del Regional Santiago, y nosotros éramos uno de los regionales que llevaba tiempo intentándolo y no lo habíamos conseguido. Por lo tanto, hoy día, para mí, es un momento de doble o triple conmemoración. Primero, porque es una de las primeras actividades presenciales que estamos haciendo en mucho tiempo, para lo cual doy las gracias a Claudio y a todo su equipo. Segundo, porque no es cualquier actividad la que estamos haciendo, sino que estamos haciendo una actividad precisamente para conmemorar a través del Departamento de Género y Diversidad Sexual a las médicas principalmente, pero a través de esta transversalidad y multidisciplinaridad que tiene el departamento, también a todas las mujeres que se dedican a trabajo en el área de la salud. Así que yo le doy las gracias por venir, le doy las gracias a todo el trabajo, a la doctora Herrera por estar dirigiendo el departamento y a todo el equipo que lo compone, y por supuesto le doy las gracias públicamente a nuestras consejeras, la doctora Monteónigo, la doctora Bent y por supuesto a la doctora Silva, que fue una de las personas que estuvo en ese consejo luchando para conseguir que se aprobara, y también, como no decirlo, la doctora Hernández, que del Departamento de Medio Ambiente también ha estado presente como un liderazgo femenino importante, la doctora Novik también, y vamos empezando a encontrar nombres que han dejado una huella, han generado un espacio y que esperamos que se multipliquen y que sin lugar a dudas nos sigan llenando de orgullo a todos quienes pertenecemos a esta institución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de la Torre, por sus palabras. Invitamos a pasar adelante, y estamos muy agradecidas de su presencia acá, la doctora Valentina Pantoja de Prada, presidenta del Departamento de Género Nacional. Hola, buenos días a todos y a todas. La verdad es que estoy muy contenta de estar acá. Es la primera vez que conozco el Colmed de Viña, lo encuentro, está precioso, y sobre todo con todo lo que han hecho las doctoras, todo el equipo del Colegio Médico. La verdad es que me tiene muy contenta el estar acá, el poder ver también que se han levantado ustedes, que han hecho toda esta construcción y que viene desde mucho tiempo en realidad.
Yo quería comentarles un poco de dónde viene el Departamento de Género, no el de Valparaíso propiamente tal, sino que el nacional, que es la raíz de donde salieron todos estos departamentos. Como dice el doctor, el Departamento de Género fue el primero, el Departamento de Género Nacional, y de ahí vino rápidamente el Departamento de Género de Valparaíso. Así que la verdad es que ha sido como una suerte de hermano también para nosotros, o de hermana en realidad, que se ha construido desde la territorialidad. Y creo que eso es muy importante porque el Departamento de Género Nacional tiene sus problemáticas, pero el Departamento de Género de Valparaíso tiene sus propias soluciones a sus propios problemas. Nosotros este año teníamos la idea de construir también alrededor de alguna frase interesante que nos pudiera hacer sentido el trabajo que se ha hecho hasta el día de hoy. Y por eso este año se ha construido a través de esta frase tan bonita que es mujeres que transforman. Lo pensamos harto, le dimos hartas vueltas, pensamos en mujeres, en tremendas mujeres que nosotros podemos nombrar, ¿no es cierto?, a nivel nacional, pero queríamos hacerle esta bajada de cómo podemos hacer que cada mujer, que cada doctora se sienta representada también en esta frase. Mujeres que transforman, podemos tomarlo, ¿no es cierto?, y bajarlo no solamente a estas mujeres a nivel nacional, sino que a todas las mujeres que el doctor ha nombrado, por ejemplo, a nivel también regional, a tantas mujeres que en el Vox, en el día a día, ¿no es cierto?, en atención primaria, en los hospitales, están transformando su espacio. Creo que la frase viene a cerrar un poco el ciclo de todas las mujeres que estamos transformando nuestros propios espacios, la maternidad, la profesión, los espacios de autoridad, así que quisimos decantar esta frase y poder ponerla a su disposición también y a la disposición de cada regional. Han hecho un tremendo trabajo ustedes también como equipo, como Departamento de Género, Departamento de Género de Viña. Me parece que han construido también un espacio muy seguro, muy propio, en el cual poder construir iniciativas propias de ustedes al final. Mujeres que transforman, da para mucho y creo que es el resultado de todo lo que hemos hecho como equipo, como profesionales y como mujeres al final. Así que estoy muy, muy contenta de estar acá. Muchas gracias, un tremendo honor para mí también estar aquí con ustedes. Y nada, en realidad, ustedes son las mujeres que transforman. El Departamento de Género ha transformado también este regional y esperamos que siga así también por muchos años más. Muchas gracias por sus palabras, Valentina. A continuación, invitamos a pasar adelante a una aliada del Departamento de Género, a la doctora María Loreto Bent, consejera regional del Colegio Médico de Valparaíso. Me saco esto mejor porque estamos con bastante distancia, así que así nos podemos ver mejor las caras. Yo feliz de estar acá, me invitaron y siento un tremendo orgullo de poder representar, ¿no es cierto?, al Consejo, la mirada femenina dentro del Consejo de nuestro colegio. Así es que, más que nada, lo que yo quiero es darles la bienvenida, ¿no es cierto? Creo que este es uno de los departamentos más activos dentro de nuestro Colmed y tenemos la suerte de tener un equipo lleno de entusiasmo, lleno de energías y que permanentemente nos mantienen, ¿no es cierto?, vinculados o en conocimiento de una enorme variedad de problemas que surgen, ¿no es cierto?, desde de la diversidad y a estos grupos minoritarios que en el fondo ya no somos tan minoritarios, que somos las mujeres, que cada vez estamos siendo un poco mejor representadas, ¿no es cierto?, dentro del país, dentro del mundo. Hace un año nos estábamos viendo las caras a través de un Zoom y hoy, un gran logro, ¿no es cierto?, estamos aquí presentes y nos podemos mirar cara a cara, cosa que me parece fabulosa. El mundo está cada día más loco,
pero gracias a Dios podemos estar hoy día acá. Solo para poner el contexto, ¿no es cierto? Este día, ¿no es cierto?, es una conmemoración, y es una conmemoración a hechos trágicos, ¿ya? Yo quiero, solo para poner en contexto, aunque ya estaban saliendo en las pantallas algunos hitos, ¿no es cierto?, y eventos importantes a considerar. En el año 1821, Elizabeth Blackwell, ¿no es cierto?, naciendo en Bristol, Inglaterra, después de postular 10 veces a universidades para tratar de estudiar, logra ser aceptada en Nueva York y se convierte, ¿no es cierto?, al graduarse, en la primera mujer que obtiene el título de doctora en medicina. No mucho después, ¿no es cierto?, Eloísa Díaz, en el año 1880, también postula y puede ser aceptada, puesto que antes de eso solamente tenían derecho, ¿no es cierto?, para estudios superiores solamente los varones. Logra ser aceptada y se convierte en la primera mujer en cursar estudios superiores en nuestro país. En 1934 se aprobó el voto femenino, pero solo para las municipales. Recién en el año 1952, estamos hablando de hace 70 años, las mujeres pudimos participar en la elección presidencial. Es decir, esta lucha de género no es de hoy día, es decir, ha venido dándose, ¿no es cierto?, hace muchísimo tiempo. Y creo que cada paso que damos significa un enorme logro. Hoy solo quiero saludarles y reconocer y valorar a todos y todas las que trabajan en este departamento por las actividades maravillosas de difusión, capacitación, ¿no es cierto?, que nos han ido permitiendo, ¿no es cierto?, capacitaciones en los espacios académicos. Se ha levantado información valiosísima, ¿no es cierto?, que finalmente se plasmó en un librito digital con microrelatos sobre violencia en los espacios de salud, ¿no es cierto?, para visibilizar la violencia, respaldar a las víctimas y abrir nuevos espacios. Capacitaciones siempre con enfoque de género y de diversidad. Instalar el género como un determinante muy importante en la salud y tantos otros logros. No quiero dejar pasar y mencionar especialmente a aquellas mujeres que hoy día están en situación de guerra, quienes dentro de la tragedia, sin duda, deben seguir cumpliendo con sus funciones de cuidado. Y muchas además están combatiendo. En este día tan especial, les quiero invitar a que sigamos avanzando y les dejo el espacio ahora a las organizadoras, ¿no es cierto?, al Departamento de Género, y muchas gracias. Invitamos a pasar adelante a quien actualmente preside el Departamento de Género y Diversidad Sexual de Valparaíso, la doctora Carolina Herrera Santelices. Buenos días a todas, a todos y todes. Desde el Departamento de Género y Diversidad Sexual del Colegio Médico Regional Valparaíso, queremos darles la bienvenida a este especial día, en el cual queremos conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Este próximo martes 8 de marzo se conmemora una vez más la lucha para lograr la equidad de género. Buscamos honrar esta fecha del acontecimiento trágico sucedido en Nueva York el 8 de marzo de 1857, donde murieron quemadas 146 obreras textiles de una fábrica de Washington Square, las cuales luchaban por sus derechos laborales y civiles. Mucho se ha avanzado desde entonces. El siglo XX ha dado espacio a la revolución de la mujer,
Hemos avanzado en reivindicaciones que han cambiado el destino de millones de mujeres. Primero, con la creciente incorporación al mercado laboral y el voto, para luego, en la década de los 60, contar con los métodos anticonceptivos y con ello la posibilidad de decidir cuándo y cuántos hijos tener, y en algunos países desarrollados incluso si tenerlos o no. Desde la década de los 70 se ha duplicado la participación de la mujer en actividades productivas. Sin embargo, datos de la Organización de Naciones Unidas muestran que por el mismo trabajo una mujer cobra en promedio hasta 40% menos que el hombre. Por supuesto, la igualdad entre hombres y mujeres se trata aún de un proceso inacabado. Por fortuna, en nuestro país se han comenzado a dar cambios significativos para acrecentar la participación femenina en el campo político, económico y social, en la investigación, en la cultura, en la ciencia, en las artes y en la docencia. Vivimos tiempos de amplia participación de las mujeres, donde con una mayor movilización social y presencia hemos logrado tener peso en la toma de decisiones. A pesar de los avances, la batalla no ha culminado. Por ello, es importante que reiteremos desde diferentes fuentes la decisión y disposición de continuar con el esfuerzo incesante que influya en la adopción de decisiones que produzcan resultados efectivos, para que nuestras voces se sigan escuchando y podamos obtener efectos de mayor igualdad, así como la erradicación de cualquier forma de discriminación de género. En este importante día es importante que las mujeres estemos unidas y que junto a todos aquellos que deseen participar podamos resaltar y sensibilizar la importancia del respeto a los derechos humanos de las mujeres. El reto para alcanzar la igualdad entre los hombres y mujeres en todos los ámbitos es monumental, pero afortunadamente, por primera vez en la historia, la mujer inicia el siglo con pleno reconocimiento legal de sus derechos, es decir, el reconocimiento de nuestros derechos políticos, el reconocimiento mundial a nuestros derechos humanos, que incluyen una nueva visión de la violencia privada y pública contra las mujeres y que ha dado lugar a leyes y programas contra la violencia. Y finalmente, el posicionamiento de los derechos sexuales y reproductivos, que son el tema a tratar el día de hoy. Para esto, les dejaré con ustedes a la doctora Marcela Cisterna Soto, médico de familia, mamá de Santiago, integrante del Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual y Feminista. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos, a todes. Para mí es un placer, un honor estar acá y compartir algo que para mí es una motivación que tiene que ver con hablar de los derechos sexuales, ¿sí? Yo hubiera esperado tener la pantalla más evidente, pero vamos a tratar de hacerlo así. No sé si me puedo sacar esto. ¿Puedo sacarme esto? Ya, gracias. Ahora sí. Porque me gusta también que ir definiendo lo que vamos viendo, ¿sí? En general, la presentación va a ser en fondo negro con letras blancas y van a ir apareciendo un poco lo que voy relatando y en algún momento van a aparecer imágenes que voy a definirlas y describirlas para que todos y todas tengamos la misma noción de lo que estamos hablando. ¿Acá cómo le voy avanzando? Hacia abajo, hacia abajo. Ahí, hacia abajo. ¿No? Aquí, si no, hay que hacer. Ya. Entonces, la ruta que propongo es primero hablar sobre los derechos humanos como origen de los derechos sexuales y después comentarles un poco sobre la Declaración de los Derechos Sexuales. Primero, comentar qué son los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos humanos, a todas, a todos, nos vienen ideas e imágenes o palabras que asociamos a aquello, ¿sí? Acá me pierdo con esto. Alguien me tiene que ayudar. Ahí, No, tengo que bajar la siguiente. ahí. Puede ser con eso. Ah, perfecto. Ahí está. Se nos pueden venir palabras como democracia, ética, todos y todas, declaración, dignidad, educación, justicia internacional. Se nos van viniendo un montón de palabras cuando hablamos de los derechos humanos. Y los derechos humanos
tiene un hito en la historia que tiene que ver con la Declaración de los Derechos Humanos, que fue proclamada en 1948, digamos, pensando como posguerra, es decir, fijando unos mínimos éticos para poder seguir adelante entre los pueblos y naciones. Y la declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Estos derechos incluyen derechos y obligaciones, pero las obligaciones las deben asumir los Estados, lo mismo que los deberes, en virtud de los derechos internacionales, respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Por lo tanto, la obligación de respetarlo significa que el Estado debe de abstenerse de interferir en el disfrute de estos derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlo exige que los Estados impidan el abuso de estos derechos humanos contra el individuo o grupos. La obligación de realizarlo significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos. Y en el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás. Por tanto, nosotros, nosotras, nosotres, que trabajamos la mayoría como agentes del Estado, es decir, aquí viene todo, somos parte de quien debiésemos garantizar estos derechos y no violar estos derechos humanos, y ahí caben todos, las Fuerzas Armadas, Carabineros, médicos, médiques, matronas, matrones, psicólogos, psicólogas, docentes, administrativos. El deber de garantizar los derechos humanos y quienes pueden violarlo es el Estado, no las personas individuales, pero no perder nunca de vista que nosotros estamos vinculados como agentes del Estado. Y ahora, ¿qué son entonces los derechos sexuales? ¿Sí? Los derechos sexuales, yo lo explicaría como que es una bajada a la sexualidad de los derechos humanos. ¿Sí? La Asociación Mundial para la Salud Sexual, la OAS, reconoce los derechos sexuales son esenciales para los logros de estándares más altos de la salud sexual y declara que los derechos sexuales se fundamentan en los derechos humanos universales, que ya están reconocidos como instrumentos internacionales y regionales sobre los derechos humanos en constituciones y leyes. Acá es importante pensar que los derechos sexuales no están reconocidos en todas partes. Por ejemplo, en Chile no están reconocidos. Sin embargo, como se fundamentan en los derechos humanos universales, indirectamente uno los llama a ser reconocidos. ¿Sí? Y bueno, y esta declaración de los derechos sexuales de la OAS fue la primera vez fue proclamada en el 13º Congreso Mundial de Sexología en 1997 y después ha tenido revisiones en el 99 y después la última revisión en 2008 y la última declaración aprobada que fue el 2014. Estas revisiones principalmente lo que han ido haciendo es ir operacionalizando los conceptos. Es difícil decir derecho al placer. O sea, es hermoso tener derecho al placer, pero ¿cómo operacionalizamos eso? ¿Cómo yo operacionalizo el derecho al placer? Entonces, finalmente, a pesar de estar incluyendo algunos conceptos que son fundamentales, hay que operacionalizarlo como un derecho. Y ahí entonces muchas veces operacionalización tiene que ver con el acceso a. Y por eso se ha reafirmado en tantos años, y el último es el 2014. Acá no se ve muy bien. Yo ahora voy a empezar a hablar de los derechos sexuales que están reconocidos. Lamentablemente no se va a ver bien en la pantalla, pero cada derecho está acompañado de una imagen que no se ve lamentablemente, que es unas imágenes que sacó la Sociedad Chilena de Sexología el 2017, para en el fondo ir acompañando los derechos. Cada una de las diapositivas que yo iba a mostrar va acompañada de una imagen, el nombre de la persona que aparece en la imagen y el logo de la Sociedad Chilena de Sexología. Después, el 2018, también se hizo una serie de fotografías. En ese momento se hizo en relación a las regiones. El 2019 se hicieron las mismas, pero en relación a la protesta. Y el 2020 se hicieron también fotografías en relación a los derechos, pero en relación a la intimidad de la cuarentena. Entonces, el primer derecho es el derecho a la igualdad y la no discriminación. Ese es un derecho humano universal. Ahora, ¿cómo es la bajada a la sexualidad? Toda persona tiene derecho a disfrutar de los derechos sexuales de esta declaración, sin distinción alguna. Y ahí
raza, etnicidad, color, sexo, idioma, religión, opinión política, lugar de residencia, posición económica, nacimiento, discapacidad, edad, nacionalidad, estado civil. Es decir, toda persona tiene derecho al disfrute de los derechos sexuales en esta declaración. Esta es la bajada más amplia de los derechos universales, humanos universales, a la sexualidad. Lamento mucho que no se vean las imágenes porque son imágenes muy, muy bonitas, pero bueno. El derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio. Acá, si bien habla de que toda persona tiene derecho a elegir casarse o no casarse, con pleno consentimiento, contraer matrimonio, mantener una relación de pareja, igualmente todavía está el foco como en las relaciones más bien... hay una sola forma de ver las relaciones, ¿sí? No, habla como de relaciones similares, pero en general es una relación de a dos. Todas las personas tienen los mismos derechos en cuanto a contraer matrimonio y en caso de disolución de las relaciones sin discriminación y exclusión de cualquier tipo. Este derecho incluye incluso la igualdad de acceso a asistencia social y otros beneficios independientes de la forma de dicha relación. Derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión. Toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión sobre la sexualidad y tiene derecho a expresar su propia sexualidad a través de, por ejemplo, la apariencia, la comunicación y comportamiento, siempre con el debido respeto a los derechos de los demás. Esto se enmarca mucho en varios de los derechos, es decir, los derechos que yo voy expresando siempre van en el respeto de los derechos de los otros y de las otras. El derecho a la sexualidad y experiencias sexuales. Esto es un poco la bajada del tema del placer o del cómo alcanzar un máximo bienestar en relación a la sexualidad. Esta es la bajada más operacional que dice toda persona tiene el derecho a obtener el grado máximo alcanzable de salud y bienestar en relación con su sexualidad, que incluye experiencias sexuales placenteras y satisfactorias y seguras. Ahora la bajada operacional es que esto requiere de servicios de atención de salud sexual de calidad, disponibles, accesibles, aceptables, así como el acceso a condicionantes que influyen y determinan la salud, incluyendo la salud sexual. Es decir, no solo toda persona tiene el derecho a ese máximo alcanzable en salud, sino que tiene que haber servicios de atención que garanticen aquello, accesibilidad, disponible, aceptable, que garanticen aquello, pero también acá nombra lo que tiene que ver con los determinantes, ¿sí? Las experiencias sexuales satisfactorias, seguras y placenteras tienen que tener de una u otra forma una forma de operacionalizarlas, como yo en el fondo puedo exigir aquel derecho. Y acá, evidentemente, nosotros pensamos que una de las cosas importantes, y este derecho es fundamental, el tema de cómo accedemos a eso y el tema de cómo tomamos los determinantes de salud también para evaluar aquello. El derecho a tener hijos y acceso a la información y medios para lograrlo. Toda persona tiene derecho a decidir tener o no tener hijos y el número o esparcimiento de aquellos. Para ejercer este derecho se requiere, por ejemplo, acceder a condiciones que influyen y determinan la salud y bienestar, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva relacionados con el embarazo, la anticoncepción, la fecundidad, la interrupción del embarazo y la adopción. Otro derecho es el derecho a la libre asociación y reuniones pacíficas. ¿Cómo es la bajada a la sexualidad? Es que de una u otra forma nosotros tenemos derecho a organizarnos pacíficamente, a asociarnos, reunirnos, protestar y a defender las ideas con respecto a la sexualidad, a la salud sexual y a los derechos sexuales. El derecho a la educación integral de la sexualidad. Toda persona tiene derecho a la educación y a la educación integral de la sexualidad. La educación integral de la sexualidad debe ser apropiada a la edad, científicamente correcta, culturalmente competente y basada en los derechos humanos, la igualdad de género y con un enfoque positivo de la sexualidad y el placer. El derecho a gozar de adelantos científicos y sus beneficios. Toda persona tiene derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y de su aplicación en relación con la salud sexual y su sexualidad.
Otro derecho que es importantísimo es el derecho a la autonomía e integralidad del cuerpo. Toda persona tiene derecho de controlar y decidir sobre sus asuntos relacionados con su cuerpo y su sexualidad. Esto incluye las elecciones de comportamiento, prácticas, parejas, relaciones interpersonales con el debido respeto a los derechos de los demás. La toma de decisiones libre e informada requiere de consentimiento libre e informado previo a cualquier intervención, terapia, cirugía e investigación relacionada con la sexualidad. Muchos de estos derechos que hemos visto uno los puede sentir como que están como en el papel, ¿no? Como que son una suerte de idea. Pero si uno los va bajando, tiene una bajada práctica en la mayoría. Por ejemplo, esto de tomar decisiones libres e informadas que tengan que ver con el propio cuerpo, que tengan que ver con intervenciones del propio cuerpo, que tengan que ver con cirugías. Por ejemplo, acá es inevitable pensar, por ejemplo, en algunas violencias ginecobstétricas que ocurren, ¿sí? Es decir, existe a veces decisiones que no tomamos las mujeres y que son tomadas por otros, por otras. Y eso es como nosotros también, como decía en un comienzo, como también agentes del Estado, médicas, médiques, podemos ir haciendo cambios importantes, pero para eso tenemos que tener conocimiento y conciencia, ¿no?, de estos derechos sexuales. El derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona. Toda persona tiene derecho a la vida, libertad y seguridad. Estos derechos no pueden ser amenazados ni limitados o retirados de forma arbitraria por razones relacionadas con la sexualidad. Estas razones incluyen orientación sexual, comportamiento, prácticas sexuales, identidad y expresión de género o por acceder a proveer servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva. Si bien uno puede pensar que hay situaciones que pudiesen ser individuales, es decir, que yo camine por la calle, por ejemplo, y tener derecho a mi seguridad como persona, uno pudiese pensar que tiene que ver con términos más individuales, pero quien debiese garantizar que yo pueda caminar tranquila por la calle es el Estado, ¿sí? Es decir, ahí está la otra bajada. Derecho a una vida libre de tortura. ¿Cómo es la bajada al tema de la sexualidad? Nadie será sometido a torturas, tratos o penas degradantes, crueles, inhumanos relacionados con la sexualidad, incluyendo prácticas tradicionales dañinas, la esterilización forzada, la anticoncepción o abortos forzados y otras formas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por motivos relacionados con el sexo, género, orientación sexual, identidad, expresión de género y la diversidad corporal de las personas. Acá, muchas veces, cuando uno habla de la vida libre de tortura, imagina situaciones extremas. Y la verdad es que es extremo todo lo que acabo de decir. Es decir, en algún momento yo recuerdo que estaba el tema de la esterilización forzada en algunas personas, ¿sí? Se exigía. Han habido situaciones que en contexto, por ejemplo, de las protestas del 2019, existieron sometimiento y trato o penas degradantes en términos de relación con la sexualidad de las personas. Es decir, esto es un derecho que se ha vulnerado reiteradamente en este país y en otros. Derecho a una vida libre de violencia y coerción. Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia y coerción relacionada con la sexualidad. Esto incluye la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, el bullying, la explotación sexual, la esclavitud, la trata con fines de explotación sexual, las pruebas de virginidad, la violencia cometida por razón de prácticas sexuales, de orientación sexual, de identidad, de expresión de género y diversidad corporales reales o percibidas. El derecho a la privacidad. Toda persona tiene derecho a la privacidad relacionada con la sexualidad, la vida sexual y las elecciones con respecto a su propio cuerpo, las relaciones sexuales consensuales y las prácticas sin interferencia ni intrusión arbitraria. Esto incluye el derecho a controlar la divulgación a otras personas de información personal relacionada con la sexualidad. El derecho a la información. Toda persona tiene derecho a acceso a información precisa, comprensible, relacionada con la sexualidad, la salud sexual y los derechos sexuales a través de diferentes recursos o fuentes. Tal información no debe ser censurada, retenida arbitrariamente ni manipulada intencionalmente. Acá yo recuerdo cuando se estaba discutiendo en el Congreso el tema de la ESI, de la educación sexual integral,
cómo uno podía navegar en Internet y había muchísima información, pero como también había muchísima información que era retenida y arbitrariamente manipulada de forma intencional con relación a la ESI. Eso atenta contra el derecho a la información. Derecho a contraer, formar y disolver matrimonio. Esto creo que lo había leído. Acá. Derecho a la justicia, retribución y a la indemnización. Toda persona tiene derecho de acceso a la justicia, a la retribución y a la indemnización por violaciones a sus derechos sexuales. Esto requiere medidas efectivas, adecuadas, accesibles y apropiadas de tipo educativo, legislativo, judicial, entre otras. La indemnización incluye el resarcimiento a través de la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y la garantía de que no se repetirá el acto grave, el agravante. Esto tiene que ver con todo derecho en el fondo, no solamente de la indemnización, sino que también de garantizar que no se va a repetir este acto, ¿sí? No es solamente reparación, no es solamente el tema de volver a medidas adecuadas de lo legislativo y lo judicial, sino que de una u otra forma también no es solamente un acto compensatorio, sino que es la no repetición de ese acto de agravante. Entonces, de una u otra forma, las consideraciones que yo creo que hay que tener es que están los derechos humanos que están, de una u otra forma, permiten indirectamente esta bajada de los derechos sexuales, que no necesariamente debiésemos tenerlo como una suerte de un paraguas general, sino que estas tienen implicancias concretas en las acciones que hacemos, sobre todo en el campo de la salud y en el campo de la educación. Otra consideración importante que creo yo que el deber de garantizar el respeto por estos derechos del Estado. Y nosotros somos también garantes de aquello. Por lo tanto, revisar estos derechos, poder darle un vuelco y efectivamente tener conciencia de las implicancias concretas, como hacemos nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo día a día en relación a eso, o cómo ir divulgando también los derechos, es importante. Uno de los derechos era la información. Y yo diría que hay muchas personas que no conocíamos que existían los derechos sexuales, cuáles eran, cómo eran las bajadas, ¿no? Si bien no hay un reconocimiento en estos momentos en las leyes ni en la Constitución, sí, en el fondo indirectamente, al ser una bajada de los derechos humanos, uno debiese hacerse cargo, ser consciente, hacerlos respetar y también, como derecho nuestro propio, protestar por aquello, alzar la voz por aquello, sobre todo en estos tiempos, y eso, agradecer entonces que hayan puesto atención. Lamentablemente hubiera deseado que hubieran visto las imágenes, pero ahí les puedo compartir los links para que las puedan también observar. Son también como el arte se va acercando a las luchas cotidianas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cisternas. Lamentamos los inconvenientes técnicos que tuvimos. Efectivamente, una hermosa presentación con unas imágenes movilizadoras. La hacemos pasar adelante nuevamente para entregarle un reconocimiento en modo de agradecimiento por su presentación y apoyo a nuestra actividad. Adelante, doctora. Adelante, Caro. Una fotito, Cata. Una fotito. Gracias, doctora. Ya, para la siguiente parte de nuestra conmemoración, tomo el micrófono porque la idea es que a propósito, ¿cierto?, de la presentación de la doctora Cisternas, y me quedo con las últimas de sus consideraciones, ¿cierto?, en cuanto a las implicancias que tienen tanto en nuestras atenciones
en salud, como también en nuestras acciones más educativas, los derechos sexuales y reproductivos, y un poquito nos gustaría abrir la palabra para que ustedes pudieran comentarnos desde tal vez su experiencia, ya sea como agentes de salud, también como pacientes, en relación a los derechos sexuales y reproductivos, si es que han tenido experiencias, como han visto que se cumplen, no se cumplen, ¿cierto? ¿Qué cosas podemos hacer desde nuestros lugares para poder garantizarlos, para poder garantizar atenciones, como valga la redundancia, ¿cierto? Garantes de derecho? Abro la palabra por si a alguien le gustaría comentar, ya sea la presentación de la doctora Cisternas o darnos su opinión en relación a esto. Nadie que quisiera comentar un poco cuáles son sus experiencias, desde dónde, no sé, cuáles podrían ser, por ejemplo, las barreras profesionales o culturales para que esto pueda ser finalmente, para poder tener atenciones garantes de derechos, ya sea roles, estereotipos de género, ¿cierto? Que siempre están ahí limitando un poco las atenciones, puede ser, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ahora no en mi rol de presidente, sino como ginecólogo. Yo hice mi formación en el Hospital Van Buren y hay 2 o 3 imágenes que en ese momento estaban absolutamente normalizadas. La primera, me acuerdo de una mujer que tenía cerca de 24 o 25 años, ya tenía 3 hijos, se quería ligar, pero en ese momento se exigía un documento que tenía que venir firmado por la matrona del consultorio, el director del consultorio, el jefe de la maternidad y el marido. Y entonces nos generaba mucho ruido, porque nosotros médicamente sabíamos que ella quería ligarse, ella tenía la voluntad, lo expresaba, lo manifestaba, y sin embargo no había alcanzado a firmar el documento el marido. Y por lo tanto mis jefes, digamos, decían, no se puede ligar. Y eso estaba absolutamente normalizado, estaba totalmente normalizado. De la misma manera que podía venir una mamá y pedir al ginecólogo que esterilizaran a su hija porque tenía algún tipo de trastorno del desarrollo psicomotor. Incluso en situaciones como síndrome de Down. Y de nuevo, el rol que le asignábamos en ese momento y cómo se nos enseñaba era que la mamá era la que estaba encargada del cuidado y por lo tanto ella era la responsable de tomar esta decisión. Eso, afortunadamente, tuve la oportunidad de ver cómo cambió. Y fue cerca del año 2000, entre el 2000 y el 2005, que esto empieza a cambiar drásticamente. Y hoy en día, con la sola manifestación del deseo de la mujer por ligarse, e incluso sin siquiera haber llenado ningún documento, ya le damos ese valor y ya se responde. Quería contarles eso porque parece de otra época, de otro siglo, y no fue más allá de 20 años. Y un último relato muy corto tiene que ver con el parto. Me acuerdo de haber visto una matrona, no alcanzó a golpear a la paciente, pero con una frase que golpea más que un puño, y era, si te gustó tener sexo, ahora puja. Y eso en términos bastante violentos y era muy común. Y con muchas personas mirando un parto de una adolescente sumamente asustada. Y esto lo cuento porque en ese momento estaba absolutamente normalizado. Nadie se sorprendía ni se escandalizaba de ello. Estas frases se repetían y la situación se repetía. Y creo que, aunque estamos a bastantes pasos de distancia todavía del ideal, la situación hoy en día es bastante diferente y hay mucho más respeto por la paciente y por sus intereses. Pero eso les quería contar ahí. Muchas gracias. No, ahí sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la doctora y su presentación. En realidad, creo que es súper importante el enfoque que ustedes le dieron con respecto a la parte de género y qué hacer con tantas temáticas que podemos hablar.
Y en ese sentido, el tema de los derechos sexuales y reproductivos es una temática tremenda que, por supuesto, estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero pensaba yo en cómo la doctora había hecho esta bajada. Y creo que es súper importante hacer la bajada también de lo teórico, porque uno dice, claro, derechos sexuales y reproductivos, sí, pero ¿cómo lo hacemos realidad en realidad? ¿Cómo desde el Vox podemos mantener o podemos fomentar los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas? Y de hecho también me pasó un poco lo del doctor, que recordaba un poco la práctica médica también desde la parte de atención primaria, y recordaba a todas las mujeres que quedan afuera, como al margen de estos derechos sexuales y reproductivos. Las migrantes, por ejemplo, las mujeres que no logran a través de una buena comunicación entregarnos todos los antecedentes y cómo podemos llegar a esas mujeres. Las personas trans, por ejemplo, también, tantas personas que están quedando marginalizadas de estos derechos que nosotros pensamos que son para todas. Así que creo que es súper interesante también ampliar esta bajada que están haciendo ustedes y no solamente llegar a las pacientes que nosotros día a día podemos ver, sino que a las pacientes que no están llegando, a las pacientes que no llegan al consultorio, a las pacientes que por alguna razón, por ejemplo, por alguna violencia, dejaron de ir a sus consultas ginecológicas. Yo creo que esas son las pacientes que más requieren que nosotros estemos ojo con los derechos sexuales y reproductivos de ellas. Muchísimas gracias por compartir sus reflexiones y experiencias, doctora Pantoja, doctor de la Torre. Me quedo con lo último que decía la doctora Pantoja, ¿cierto? Estar constantemente reflexionando, cuáles son las personas que están teniendo un menor acceso a los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? ¿Cuáles son las razones de esto? ¿Cómo podemos seguir problematizando este tipo de cosas, ¿cierto? Para poder convertirlos en acción en nuestra práctica médica, en nuestros activismos, desde donde al final participemos. Como también es importante movilizar un poco el foco, como decía el doctor de la Torre, ¿cierto? Se culpabilizaba directamente a la mujer por este embarazo, ¿cierto? ¿Y por qué no estamos culpabilizando, problematizando la carencia de educación sexual integral, ¿cierto? El poco acceso que hay a la salud sexual y reproductiva o las limitaciones que pueden existir y en donde nosotros ahí también formamos una parte importante en cuanto a abrir el acceso a la atención de estas personas o a alejarlas aún más de los cuidados de la salud finalmente. Si es que no hay más palabras, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra actividad. Queremos invitar adelante a nuestro trío musical. Ellas son Javiera Espinosa, violinista, Pauli, violinista, y José, bajista. Un trío de mujeres y disidencias, músicas de la Quinta Región, quienes interpretan diferentes géneros musicales abarcando todas las épocas y lugares del mundo. Muchas gracias por estar hoy acá con nosotras. Los invitamos a ustedes a disfrutar de su música.
Más fuerte el aplauso. Muchísimas gracias por su hermosa presentación. Ha sido un placer escucharles. Agradecemos que estén acá. A continuación, les invitamos a pasar a un coffee que tenemos preparado para ustedes para posteriormente continuar con la premiación de nuestras mujeres destacadas de este año. Siguiendo con este día de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, queremos premiar a 3 mujeres que se han destacado no solo por su gran labor asistencial, sino también por una gran lucha por igualdad de género. Para este reconocimiento hemos mandado a hacer una ilustración feminista para entregar a estas 3 mujeres. Es una ilustración que ha sido preparada especialmente para esta ocasión. La ilustradora es una ilustradora mujer, feminista también, que realizó estas ilustraciones. La primera médica premiada será la doctora Victoria Novik Azael, profesora titular de pre- y posgrado en Medicina, Endocrinología y Diabetes de la Universidad de Valparaíso, profesora titular en pregrado en Medicina, Endocrinología y Diabetes de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, miembro del comité editorial del Boletín Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, miembro del comité de docencia de la Sociedad de Endocrinología y Diabetes, miembro del Comité de Endocrinología de la Comisión Nacional de Certificación de Especialidades Médicas CONASEM, en representación de la Sociedad de Endocrinología y Diabetes, miembro del Registro de Especialistas de UNACOM en el Grupo de Endocrinología, endocrinóloga y diabetóloga interconsultora del Hospital Clínico de Viña del Mar y también en su consulta particular en ProSalud. Es una de las médicas más destacadas de la región, con una amplia trayectoria en medicina, endocrinología, diabetes y en la docencia de diversas escuelas. Además, participó en el Departamento de Género, con lo que nos parece que se transformó en un pilar importante y fuente de inspiración y admiración para otros colegas y para sus alumnos. Una mujer valiente, también capaz de expresar su propio desconocimiento del tema y ganas de aprender y mejorar para llevar la atención con enfoque de género a sus atenciones y a la docencia. Que pase la doctora Victoria Novik, por favor. Muy buenas tardes a esta hora. No, todavía no. Muy buenos días. La verdad es que cuando la Cata me dijo que viniera, yo dije, sí, yo ya estaba agendada. Cuando hicimos la última reunión en la que manifesté que dado tantas actividades que tengo, me iba a salir del departamento, dejamos agendado este día y yo iba a venir de todas maneras. Así que les agradezco. Tenía pitutos en todo caso para esta nominación. Contarles que es un orgullo, de verdad, el Departamento de Género del Colmed Valparaíso. Son un grupo muy potente, no solo de mujeres, hay un gran número de personas participando. Mientras participé fue maravilloso. Es un grupo de contención, es un grupo de trabajo personal, es un grupo de apoyarse y de acompañarse. De verdad, es muy lindo. Yo invito a todas las personas que quieran a participar.
vine a la última actividad, yo creo que hizo el Colegio Médico Regional Valparaíso presencial, que fue el 7 de marzo del 2020, en que fue justamente la conmemoración del Día de la Mujer. Y ese día fue súper emocionante, y ese día vine porque yo no me enteré por el Colmed, me enteré por una de mis hijas que me dijo: mamá, me anoté en esto, pero no voy a poder ir porque mañana es el Día de la Mujer y voy a ir a Valparaíso a preparar cosas para el Día de la Mujer, unos letreros, qué sé yo, que el día siguiente fuimos, y vine por ella, y en realidad fue fantástico. Y ahí las conocí. Y después, cuando me invitaron a participar, que todo fue en pandemia y nos reuníamos, la verdad es que muy periódicamente, al menos una vez al mes por Zoom, y conversábamos, y sin conocernos físicamente. La verdad es que fue muy lindo, y lo que se hizo en ese periodo con el grupo que había fue mucho. Hicieron muchas reuniones online, se hizo este cuaderno que decía la doctora Benck de relatos, y aprendí muchísimo. También decirles que dentro de lo que se habló en la mañana, creo que lo que nosotros como equipo de salud podemos hacer en cuanto a educar a nuestros alumnos, a nuestros pacientes, a nuestras secretarias, en el trato de las personas, es muy importante. Yo creo que cuando uno le pregunta a un paciente, y esto lo aprendí mucho de la Cata, ¿cómo quieres que te diga? O cuando uno ve que también nos pasó, ¿no es cierto?, cuando invitamos a todos a una actividad que hicimos como departamento, y a mí se me ocurre poner en la universidad estimades, y recibo una serie de improperios, en realidad, por un mail masivo. Fue súper duro, pero a la vez fue súper bonito, porque en el fondo fue una forma de visualizar la situación. Y ahora en enero, uno de mis hijos tuvo de cumpleaños, y me dio gusto ver a mi papá sentado en la mesa con los amigos y amigas y amigues, y dentro de las personas que estaban ahí había alguien no binario, había un compañero que ahora es compañera, entonces mi papá estaba muy en papel. De alguna manera aprendió. Y entonces, cuando todos aprendemos con lo que nos ha tocado vivir, creo que es muy bonito. Y agradezco las palabras. Yo creo que lo más lindo que he hecho, todas esas cosas no importa, puede ser cualquiera, es que soy mamá de 4 hijos y que me encanta la docencia. Eso, así que muchas gracias. La segunda médica premiada es la doctora Dora Silva Martínez, médico cirujano de la Universidad de Chile, especialidad de obstetricia y ginecología de la Universidad de Valparaíso, subespecialidad en patología mamaria, servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Carlos Van Buren, médico residente en la maternidad del Hospital Carlos Van Buren, de la Unidad de Patología Mamaria del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Carlos Van Buren y profesora asociada ad honorem del Departamento de Obstetricia y Ginecología. La doctora fue nominada por ser digna de admiración por su entrega, respeto a las mujeres que atiende, por su vocación de servicio, por su entrega y su compromiso a las mujeres víctimas de violencia política y su lucha por el posicionamiento de las mujeres en áreas de liderazgo. Pase adelante, por favor, doctora. Hola, buenos días a todos. Quiero decir que me siento muy honrada por este reconocimiento inesperado y también siento mucho pudor porque sé que casi todas mis colegas mujeres se lo merecen, ¿ya? También quiero decir que le agradezco al departamento que se haya conformado con las dificultades que lo ha hecho, porque es un espacio necesario para todos y todas, ¿ya? Decir que de lo que nos ha enseñado el departamento no solo incluye a las mujeres, sino que también incluye a los varones, cómo se estructuran socialmente en la vida el género, que incorpora también otros sectores minoritarios que tienen que ver con los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores,
y también con la diversidad sexual. Así que agradecer que participen de nuestro regional, porque el incorporar el concepto de género de la manera correcta solo va a permitir que se desarrolle la sociedad en una manera más justa y feliz para todos. Eso, muchas gracias. Quiero saludar a alguien que tuvo mucho que ver con esto, que es la doctora Carolina Soto, que hoy día no está, que en realidad ella fue la que inició este departamento. Ella hizo una clase, yo pertenezco al Departamento de Salud Pública y tenemos un curso anual, y el año 2020 ella hizo una clase de género maravillosa que está en YouTube del Colmed y que yo les recomiendo que la repasen. Muy buena. Sí. La siguiente médica en reconocimiento es la doctora Paulina Zúñiga Fernández, médica cirujana de la Universidad de Santiago de Chile, ginecobstetra de la Universidad de Chile, sede Occidente, trabaja en el Hospital San Camilo de San Felipe, se ha desempeñado en diversas áreas, diplomado de piso pélvico de la Universidad de Valparaíso, es la encargada de la ley IVE, interrupción voluntaria del embarazo de su hospital, es docente adjunta de la Universidad de Valparaíso de la sede San Felipe, coordinadora de quinto año entre el año 2015 y el 2021. El 2019 se convirtió en madre y su visión de ginecóloga cambió por completo. Desde su regreso ha trabajado activamente por la humanización del parto institucional y la atención con enfoque de derechos, y fundadora y miembro activa de la Asociación Ginecólogas Chile. Ella fue electa porque en su desempeño como ginecóloga se ha destacado en la defensa de los derechos de la mujer. Pase, por favor, doctora Paulina Zúñiga. Todavía buenos días. De verdad a mí también me sorprendió mucho que me haya llamado Carolina. De hecho le dije, yo soy de San Felipe, pertenezco a otro regional. Le digo, ¿estás segura que en verdad Valparaíso me incluye? Trabajo en un hospital de mediana complejidad, con 1.500 partos al año, donde siento que hago un esfuerzo tremendo por humanizar la atención de las mujeres, de humanizar la atención del parto. Y siento que en verdad mi grano es solo un grano de arena y que no logra abarcar todo lo que en verdad se necesita. Entonces, que trascienda la provincia y llegue al reconocimiento del regional, de verdad que me emociona mucho. De verdad creo que deben haber muchísimas más colegas que deben ser reconocidas, pero el trabajo todavía que hacemos en San Felipe sigue teniendo esta visión un poco de la medicina tan jerárquica, heteronormada, con muy poco enfoque de género. Y también trato como de hacer mucha docencia cuando trabajo, como les decía, en la Universidad de Valparaíso, y trato de entregar estos conocimientos. Las generaciones nuevas vienen mucho más permeadas que nosotros, ellos no tienen que aprender, ellos lo tienen y solo nosotros lo ratificamos. Así que de verdad que estoy muy, muy emocionada, muy contenta y que mi trabajo de verdad que sea reconocido y que estos esfuerzos y frustraciones y como que mi marido tenga que escuchar que en verdad llego como con pena a la casa porque me tocan muchas peleas, pero vale la pena. Y vale la pena no solo porque me hagan este reconocimiento, sino porque hay mujeres que están siendo atendidas de manera digna en el hospital público. Gracias. Queremos hacer un reconocimiento especial a la doctora Valentina Pantoja, que vino desde Santiago, así que pase, por favor. En representación del Nacional.
Yo siento que he hablado harto hoy día, pero no me quiero robar más el micrófono. La verdad es que estoy súper agradecida. Yo sino que no sabía que iba a recibir ningún regalo. Y sabes que estoy súper sorprendida. A mí también me emocionó mucho ver a las doctoras acá siendo homenajeadas, a mis colegas que han hecho un tremendo trabajo. Y yo también me emociono porque creo que es lo que dicen ustedes, la dignificación de la atención es lo que es el mayor de los reconocimientos. La dignidad de la persona, el trato, la atención adecuada, la atención inclusiva en la persona es lo que nos mueve al final. Los reconocimientos en realidad deberían permearse a todas las personas, a todas las mujeres que estamos trabajando en ello, pero creo que ese es el mayor premio que tenemos, que las pacientes puedan volver, que puedan volver a su hospital, que puedan tener un parto adecuado, un parto digno, que puedan tener una atención ginecológica adecuada, y que nosotros podamos ser instrumento de ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por finalizada nuestra actividad del día de hoy. Queremos dejar invitados a todas, a todos y todes a que participen de nuestro Departamento de Género y Diversidad Sexual. Ahí en las pantallas está nuestro correo electrónico, nos pueden escribir para ser parte de nuestro departamento y les dejamos la invitación abierta a todos. Que tengan excelente día. Muchas gracias.